invitar a que abran su Biblia en la carta segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. La palabra del Señor se lee con la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor dé la guía y nosotros podamos recibir esta palabra que Dios trae. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te agradecemos, Señor. Te pedimos en tu santo nombre, que es digno, que prepares nuestro corazón, que nos des ese alimento que necesitamos para que nuestro espíritu siempre esté encendido con el fuego que viene de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, quede escrita en nuestro corazón y que pueda hacer la obra conforme a tú la has enviado, Señor. Te pedimos también, Señor, y atamos todo espíritu, Padre eterno, que esté en este lugar, que quiera impedir llegar esa palabra, lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu, toda potestad que se haya levantado, Señor, todo altar que no venga de ti, Señor, lo quitamos y lo derrumbamos con el poder de tu palabra, Señor. Padre, también te pido, en el nombre de Jesús, que mengo yo y que tú crezcas para que esta palabra restaure, transforme y conmueva los corazones de todo aquel que lo va a escuchar, Señor. Tendré cuidado de darte la gloria porque solamente tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí en la carta de Timoteo realmente es una persona que llegó a los caminos de una manera sobrenatural. Podemos ver por la imposición, las profecías. Cuando Timoteo estaba en el caminar del Señor, él recibió profecía por imposición de manos, pero también él la tomó y él acudió al llamado que Dios le había hecho. Dios tiene llamados diferentes con cada uno de las personas. Nosotros tenemos que acudir el llamado que Dios tiene para cada quien, los propósitos que Dios tiene para cada quien. Nosotros tenemos que ser dócil realmente a la voz de Dios. Nosotros podemos ver aquí cómo Timoteo realmente recibe el llamado a través del Dios vivo, del Dios eterno. Y aquí podemos ver también cómo Pablo toma un gran afecto en amor a este siervo Timoteo, porque Pablo fue el que recibió la revelación a través de Jesucristo, sabiendo que Timoteo era un siervo de Dios. Pablo no hizo preguntas cuando él recibió esta revelación y no anduvo cuestionando al Señor. Y ahí tenemos nosotros la enseñanza que tenemos que realmente hacer la voluntad de nuestro Padre. Timoteo era, pues, me imagino que estaba joven y siguió los caminos realmente que en la fe, que es nuestra victoria. En el capítulo 1, versículo 3, ahí Pablo habla y dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo, dice, de mis mayores, con limpia conciencia,
de que sin cesar te recuerdo en mis oraciones, noche y día. Aquí Pablo hablándole a Timoteo, que le daba gracia realmente. Al recordar las lágrimas de Timoteo, quizás Timoteo cuando estaba en la iglesia recibió la profecía por medio de Pablo. Pablo sentía un deseo por verlo de nuevo, para que su gozo fuera lleno, completo. Pues Pablo le hablaba no con palabras arregladas ni fingidas, sino que con lo más profundo del corazón. Y aquí podemos ver que realmente Pablo fue llamado conforme al propósito que Dios tenía, conforme a la gracia que Dios tenía por medio de Cristo Jesús. Y así como fue llamado Pablo, también hubieron profetas que fueron llamados. Ahí tenemos el profeta Samuel. Samuel fue llamado desde muy joven también. Y vamos viendo pues cómo el Señor trata con cada persona. Porque no importa la edad que tengas, no importa realmente tu estatura, no importa de dónde seas. Nosotros tenemos un Dios que es poderoso, que no hace acepción de personas, porque el poder viene de Dios, no viene de tus fuerzas, no viene de mis fuerzas, no es con tus pensamientos, ni es con tus ideas, sino que es la voluntad de Dios. Es porque a Dios se le ha placido escogerte, es porque Dios tiene planes para que tú realmente participes en las obras del Señor. Pero lo que a nosotros nos corresponde, no lo va a hacer el Señor. No es que no pueda hacerlo, Dios todo lo puede. Pero lo que a nosotros nos corresponde, lo tenemos que hacer nosotros. Lo posible es para nosotros, lo imposible es para Dios. Por eso es Dios, porque Él hace lo imposible. Lo que nosotros miramos que es imposible, para Dios es posible. Cuando Pablo llegó, me imagino, a la iglesia y él empezó a ministrar ahí las personas, y Dios le reveló que Timoteo iba a ser un vaso, un instrumento útil para la obra de Dios. Él le impuso las manos y Timoteo recibió la profecía que traía Dios por medio de Pablo. Y en estos tiempos estamos también, pero tenemos que tener mucho cuidado realmente. ¿Quién es el que realmente te trae esa profecía? Porque ahora los tiempos están bien delicados. Hoy cualquiera está anunciando profecías engañosas. Cualquiera se está levantando y dice que es profeta. Y él se anda proclamando. Un profeta de Dios conoce su estación. Un profeta de Dios camina bajo la voluntad de Dios. Un profeta de Dios, su corazón está inclinado en la obediencia, en la santidad, en la consagración. Un profeta de Dios no busca soborno, no busca lo suyo. Un profeta de Dios realmente está para hacer la obra de Dios, porque la obra es de Dios, no es de los profetas, no es de los hombres, no es realmente de los que se ponen el nombre profeta. Porque un profeta de Dios no lo hace un estudio. Un profeta de Dios no lo hace en los diplomas que tenga o que haya logrado en esta tierra. Un profeta de Dios es enviado con un propósito para edificar, para llevar realmente las bases fundamentales a través de los ministerios. En el libro de Efesios ahí hablamos de los ministerios. Capítulo 4, versículo 11, que Dios dio a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero la piedra angular, el fundamento, es Cristo Jesús y se sigue el orden. Y aquí podemos ver cómo Cristo eligió a Pablo y Pablo llevaba realmente, él iba
a ministrar a la iglesia, él ni tenía quizás los planes de las palabras que él iba a decir a Timoteo, porque Dios llega a tiempo, la palabra del Señor llega a tiempo. En ese mismo momento que Pablo estaba ministrando, ahí estaba Timoteo, y en ese mismo momento el Señor le dio la palabra, porque la palabra de Dios no llega antes ni después. La palabra de Dios llega a tiempo, exactamente en la necesidad, exactamente cuando uno menos siente ya morirse. La palabra llega a tiempo. Y podemos ver que Timoteo la tomó. Y realmente Timoteo siguió caminando, siguió buscando del Señor y tomó el llamado que Dios le dio. No fue Pablo. Pablo solamente fue un instrumento que Dios quiso utilizar para llevar el mensaje. Y Pablo se prestó para llevar ese mensaje, porque Dios quiere utilizarlos realmente a todos. A todos quiere utilizar Dios, pero no todos queremos ser limpiados para poder ser utilizados. Porque Dios demanda un proceso, un orden, para que realmente nosotros seamos utilizados en la obra de Dios. Tenemos que estar conforme a lo que Dios manda, no conforme a lo que nosotros pedimos, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que apartarnos y darle realmente todo a nuestro Dios para que Él nos pueda utilizar, para que Él nos limpie y nos quite todas las cosas que realmente estorban, para que nosotros seamos utensilios útiles para la obra de Dios. Y aquí podemos ver que Pablo fue un vaso útil en la vida de Timoteo, pero todos son propósitos de Dios. Mire, Timoteo realmente recibió la profecía y caminó. Y también habla Pablo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fortaleza, espíritu de amor y de dominio propio. Y ahí podemos ver nosotros que todo viene de Dios, porque Dios es el poderoso. Nosotros solamente somos instrumentos, porque el poder y el entendimiento viene de Dios, de las cosas de adentro, del espíritu que está dentro de ti, dentro de este vaso. El espíritu es el que hace la diferencia, no es el nombre. En esta tierra podemos ver aquí a apóstol Pablo, pero el Señor dice, no es el nombre que hace realmente la grandeza, sino que la comunión y la unción del Espíritu Santo. Eso es el poder, eso es lo grande, la unción del Espíritu Santo, la comunión que tengas con Dios. Y aquí podemos ver realmente cómo sigue Pablo buscando a Timoteo y le dice, enciende el fuego que hay en ti, enciéndelo. Acuérdate de la profecía que recibiste. Acuérdate realmente el llamado que Dios tiene en tu vida. Quizás aquí, en estos momentos, estará un Timoteo escuchando esta palabra. Estará un Samuel escuchando esta palabra. Estará un David realmente. Estará un Pablo escuchando esta palabra que Dios trae. Y Dios te dice, acuérdate del llamado que realmente Dios tiene en tu vida. No lo dejes. Pelea realmente por lo que Dios te ha dado. No te rindas, sigue adelante. Aquí podemos ver en el versículo que estábamos leyendo, capítulo 4, versículo 6, donde Pablo, el apóstol, después que realmente en los caminos de él, cuando iba a Damasco, él era Saulo, él ya llevaba la autoridad para realmente seguir a los cristianos y encontrarlos y matarlos.
Pero cuando Cristo llega a tu vida, cuando Cristo realmente llega a tu vida de corazón, no solamente de palabras, cuando Cristo entra a tu vida de corazón, cuando tú sabes que Cristo ha llegado a tu vida, va a haber un cambio, va a haber una renovación, va a haber una restauración, va a haber amor interno, amor que solamente Dios pone. Ese amor que rompe cadenas, ese amor que aparta paredes, ese amor que realmente corta cosas que hemos traído del pasado. Porque cuando viene Cristo a tu vida, Él te empieza a limpiar, empieza a moldear, empieza a quitar lo que a Dios no le agrada, para nuestro beneficio, para que nosotros podamos ser vasos útiles para la obra de Dios. Por medio de Cristo Jesús, nosotros podemos caminar con fe, con sabiduría, con pasos profundos en santidad. Por eso también podemos ver cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: quita tus sandalias, porque donde estás, tierra santa es. Y ahí podemos ver que le dice: mientras estés conmigo, no te preocupes que te vas a lastimar. No te preocupes por cualquier problema que se te presente. No te preocupes mientras estás conmigo, pero yo demando de ti solamente obediencia. Camina en obediencia y yo haré lo demás. Camina conforme a mi Hijo Jesús. Yo nunca lo abandoné, yo nunca lo dejé. Yo pido solamente obediencia. Yo no pido títulos, yo no pido carreras, dice el Señor. Yo pido obediencia. Lo demás, yo soy el eterno, yo soy el poderoso y Dios lo hace. El yo soy, Él es todo para todo, en todo y en todo momento. Y podemos ver aquí cómo Saulo también recibió el mensaje y él se humilló. Quedó ciego por completo. Pero él caminó. Él escuchó la voz de Dios por medio de un profeta que Dios envió, porque Dios utiliza los vasos que están dispuestos a ser utilizados, vasos limpios. Realmente en la palabra también podemos ver que no había ningún justo, ni uno, todos éramos pecadores. Pero Dios, podemos decir nosotros, entonces, ¿cómo utiliza Dios a los hombres si todos eran pecadores? Existe un proceso. Todos somos pecadores, pero cuando Cristo viene a tu vida, Él te limpia, te purifica, te sana las llagas, te hace el llamado, que te apartes de la inmundicia, que renuncies al mundo y que te hagas siervo de la justicia y que te hagas libre al pecado, porque antes nosotros éramos libres a la verdad, libres a la justicia y éramos esclavos al pecado. Porque éramos dominados por las falsas doctrinas. Éramos dominados por algunas pasiones o deleites que el mundo los tenía atados. Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él corta, Él arranca, Él abre puertas y Él te hace libre. Y tú eres siervo de la justicia y ya no eres siervo realmente del pecado. Porque si eres dominado por cualquier pecado, vas a ser esclavo. Esclavo quizás del alcohol, esclavo de la fornicación, esclavo del adulterio, esclavo de andar matando, esclavo realmente de las abominaciones que a Dios no le agradan. Quizás eres esclavo de tu propio trabajo, porque tu trabajo te sostiene para buscar de Dios. Quizás eres esclavo de tu propia mujer y estando en la iglesia porque la pones a ella primero y no a Dios. Porque quizás estás yendo a la iglesia por seguir a tu mujer, por seguir a tu esposa. Y ahí estamos realmente poniendo a Dios después y no al frente. Aunque realmente lleguemos a la iglesia por llevar la paz con nuestra pareja. Entonces nosotros nos estamos apoyando en la fuerza de una mujer y no pedimos la fuerza y la fortaleza que solamente Dios la puede dar. Y nos gusta estar atrás y no adelante.
Por eso Dios trae esta palabra en este día, que nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor, basarlos en el Señor, caminar conforme a la voluntad de Dios, buscar realmente lo que a Dios le agrada, que es obediencia, santidad y consagración. No busquemos realmente puestos ni títulos, ni busquemos realmente la fuerza de las cosas temporales, sino que busquemos la fuerza que viene de lo eterno, lo celeste, lo que se mantiene, lo veraz, lo que es para siempre. Caminemos conforme a la voluntad de Dios y nosotros vamos a poder ver realmente el brazo de Dios, que Él nunca falla, porque Él es fiel. Él siempre se mantiene en rectitud, Él siempre camina conforme a los planes que Él tiene en tu vida y en mi vida. Y nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, él dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya realmente ya había recibido revelación. ¿Por medio de quién? Por medio del Padre. Y él dice aquí que ya estaba listo para ser sacrificado. Mi partida está cerca, dice. Y ahí nosotros podemos ver que cuando él llegó a los caminos de... Cuando Dios llegó a los caminos de Pablo, cuando Dios se le presentó, él caminó por fe. Ahí fue su partida. Ahí fue la partida y ahí fue el sacrificio que Pablo hizo. Cuando Cristo llegó a la vida del apóstol Pablo, ahí hizo la partida del hombre viejo. Ahí dejó a Saulo y ahí hizo su sacrificio por fe. Porque la fe es lo que no miras. Caminar a lo que no se palpa, sino que es por fe. Y aquí podemos ver que dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. Cuando Cristo llegó a la vida de Pablo, ahí fue la partida de Pablo. Ahí fue el sacrificio de Pablo. La partida dejando las cosas del mundo. Él andaba en la tierra, en el mundo, pero él ya no estaba aquí. La partida de las cosas pasadas, él las abandonó. Él fue sacrificado en su carne. Castigó la carne, se apartó. Ese era el sacrificio. Lo que él estaba caminando por fe se estaba cumpliendo y manifestándose aquí. Cuando él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado, él ya había caminado. Él ya había hecho los sacrificios que a Dios le agradan. Sacrificios de obediencia, sacrificios de alabanza, sacrificios que realmente a Dios le agradan. Pablo ya los había caminado. Pablo ya los había vivido. Mi partida está cerca, decía. Él ya podía realmente respirar la gloria de Dios, el galardón que él iba a recibir, porque la batalla él la peleó. En el capítulo 7 podemos ver, capítulo 4, versículo 7, ahí podemos ver que Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Podemos ver cómo Pablo se basa la buena batalla, porque la buena batalla es con Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos algo, Dios es poderoso y nos ayuda a terminarlo. Pero aquí podemos ver nosotros lo importante que hace Pablo. Y qué es lo que realmente nosotros tenemos que tomar con una gran realidad, con convicción. He guardado la fe. Lo más precioso guardó Pablo, la fe.
¿qué es la fe? Es la victoria. Y mientras tú y yo guardemos la fe, tendremos victoria. Tendremos fortaleza. ¿Y quién es nuestra victoria? ¿Cómo se llama nuestra victoria? Cristo Jesús se llama. Entonces, Él caminaba conforme a la voluntad de Cristo. Guardó la fe. Caminó bajo la palabra que Él un día recibió. No por hombre, sino que venía de Dios. Y nosotros quizás tenemos, claro que tenemos, un llamado especial para Dios. Tu hombre, quien quieras que seas. Si tienes un llamado, toma la palabra, recíbela. También dice en la palabra que tenemos que examinar de dónde viene esa profecía. No hay que realmente tomar las cosas como un niño que no sabe. Hay que examinar esa palabra, de dónde viene, si es de Dios. Porque también Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, de orden. Dios te va a ir confirmando las cosas que tiene Él en tu vida. Y si tú ya las sabes, camina. Sacrifica realmente las cosas que te apartan del camino de la verdad. Pelea la buena batalla, que solamente es la única que te trae a la victoria. Es la única que te trae a la salvación. Guarda los caminos de Dios. Guardemos los caminos de Dios. Guardemos la fe, que es nuestra victoria, caminando en fe. Por eso, nosotros, caminando en fe, guardando la fe, tenemos la victoria. Y lo que le corresponde a Dios, Él lo va a hacer. Y aquí dice, en el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, el juez justo. Corona justa, corona de honra, corona de fidelidad. Tu lugar, tu puesto está en los cielos. No busques puestos terrenales. Busca el puesto que Dios tiene en tu vida. Pero tienes que caminar, tienes que buscar, tienes que pelear la buena batalla. Es duro, pero no es imposible. Cuesta. Pero con Dios, Pablo en el capítulo 4 de la carta de Filipenses, versículo 13, el mismo Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo viene de Cristo, la fuerza, la fortaleza, pero hay que mantenerlos en amor y en obediencia, santidad, consagración, que siempre eso habite en tu corazón, porque eso es lo que hubo en Cristo Jesús, y eso hay que guardar a Cristo Jesús. La fe es nuestra victoria. Para que nosotros podamos pelear la victoria, tenemos que caminar en fe, no por lo que miremos, sino por lo que escuchemos, lo que hemos escuchado de nuestro Padre. Hay que vivir por la palabra, caminar por la palabra. No hay que realmente poner nuestro pensamiento ni nuestra mirada a la circunstancia. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús y mantenerlos. Y poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, porque he guardado la victoria, he guardado la fe, he guardado la victoria, he guardado los mandamientos que mi Padre me ha demandado. He caminado en santidad, como cuando Moisés se quitó las sandalias. Dios le dijo: quítate las sandalias. Hoy en adelante caminarás en santidad. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona
que solamente Dios me va a dar, no me va a dar ningún hombre. La honra que viene de Dios, la justicia que viene de Dios, el puesto que Dios tiene, no en este mundo, sino en lo eterno, el altar que Dios tiene, que viene de Dios, lo que ningún hombre te puede dar. Por eso hay que desgastar esta carne para las cosas de Dios, para la obra de Dios. Hay que hacer las cosas por amor hacia Dios y no por amor al hombre. Busquemos los puestos de arriba y no los de abajo. Y también aquí habla Pablo: me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, dice. Aquí es donde se cumple que el mismo Dios que caminó con Pablo, este mismo Dios está contigo. Porque no solo a Pablo va a bendecir, sino que también a ti y a mí, si caminamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus pensamientos, conforme a los caminos del Señor. Aquí habla, Pablo dice, y no solo a mí, el Dios, el Señor, el juez, no solo a mí me dará la corona, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida de Dios? Examinémonos. Porque todos podemos decir, oh sí, amamos la venida de Dios. Pero Dios no va a llegar realmente si estás en otros caminos. Nunca va a llegar el Señor allí, porque Dios no camina donde haya maldad, donde haya envidia, donde haya soborno, donde haya rivalidades, donde haya pleitos, celos. Dios no camina allí. Dios camina donde hay gozo, amor, donde hay realmente justicia, misericordia. Allí camina el Señor. Y aquí dice, la corona es para todos los que aman su venida. Y si amamos al Señor, tenemos que caminar en obediencia, en santidad, conforme al Señor, la voluntad de Dios y no la voluntad de un hombre. Porque lo que recibes, lo recibirás de Dios y no de un hombre. Y es mejor recibir una palabra de Dios que una palabra de hombre. Es mejor recibir lo que Dios te va a dar que lo que un hombre te va a dar. Porque un hombre te lo va a dar temporal. No hay que realmente arriesgar nuestra salvación por una cosa temporal que solamente va a ser poco tiempo. No va a durar ni 100 años. Tal vez el puesto que tú tienes va a durar más de 100 años, pero tú no. Y nosotros tenemos que buscar el nombre que Dios nos da, lo de arriba, pelear la buena batalla. Realmente, si nosotros tenemos un llamado por medio de Cristo Jesús, por medio de la profecía, Dios te ha hecho un llamado. Aquí podemos ver nosotros que hay que pelear la buena batalla, así como Pablo se afirmó en los fundamentos que realmente Cristo había trazado. Pablo habla también que él no corrió ni a sangre, ni a carne, ni a los que eran apóstoles, sino que él recibió revelación por el Dios vivo. Y esos tiempos de ayer son los tiempos que estamos viviendo. Pero tenemos que poner la mirada en el de arriba, en el invisible, en el poderoso. Por eso tú que tienes un llamado, sigue adelante, no te rindas. Busca de Dios de madrugada, antes que salga el sol, antes que el mundo se levante. Levántate y busca al Señor. Y todo aquel que quiera conocer a Cristo Jesús y quiera realmente que Dios viva en tu corazón, haz conmigo esta oración. Yo te invito. Quizás tú eres un Pablo, quizás tú eres un Samuel, quizás tú eres realmente uno que viene con propósitos grandes que Dios ha enviado, pero deja que Cristo te lo revele. Haz conmigo esta oración y recibe a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón. Revélame, Señor, las cosas ocultas que están en mi corazón.
Quita lo malo, Señor, y pon lo bueno que viene de ti. Ayúdame a caminar conforme a tus planes. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Oh Señor, enséñame a amarte, enséñame a buscarte, a que yo me enamore solamente de ti. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Yo confieso que tú eres el eterno, el poderoso, el que te levantaste de entre los muertos, resucitaste con poder y gloria. Ahora estás sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y yo espero tu venida. Y ayúdame a quererte y ayúdame a ser un hijo tuyo. Recíbeme como un hijo. Yo te recibo como un padre. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú ya eres hijo de Dios. Créelo, créelo. Es la oración la que tiene el poder. Es la palabra de Dios. No importa dónde estés, busca de Dios. Apártate de las cosas malas y busca las cosas buenas. Y llénate de la sabiduría y el entendimiento que viene de los cielos, del eterno Dios. Y todo aquel que tenga un llamado, pelea la buena batalla. Sigue adelante, no te rindas. Pelea lo que Dios te ha dado. Porque Dios, lo que ha empezado, Él es poderoso para terminarlo. Que Dios me los bendiga y que la paz y la gracia gobierne siempre en ti. Amén. Dios me los bendiga.